La noche, ese manto oscuro que envuelve al mundo en silencio, esconde secretos que solo unos pocos se atreven a descubrir. Mientras la mayoría duerme, hay quienes enfrentan la oscuridad en solitario, trabajando en turnos nocturnos que desafían los límites de lo conocido. Guardias de seguridad, enfermeras, vigilantes, empleados de tiendas 24 horas. Todos ellos comparten una experiencia común, la sensación de que algo más habita en la quietud de la noche. Historias de luces que se apagan solas, pasos que resuenan en pasillos vacíos, susurros que parecen provenir de las sombras. Hoy, te invitamos a adentrarte en el mundo de aquellos que, mientras el resto del mundo descansa, enfrentan lo inexplicable. Relatos reales, vividos por personas como tú, que han experimentado el terror en su jornada laboral nocturna. ¿Estás listo para descubrir qué se oculta en la oscuridad? Acompáñanos en este viaje a través de las experiencias más aterradoras del turno nocturno. Hace algunos años trabajaba como enfermero en un hospital de la vieja escuela, construido en los años 40. La estructura era laberíntica, con pasillos largos y habitaciones que parecían no tener fin. La mayoría de los pacientes eran de la tercera edad, y la mayoría de las veces, el turno nocturno era tranquilo. Una noche, me asignaron a la habitación 307. Era una habitación pequeña, con una cama que crujía con cada movimiento y una ventana que apenas dejaba entrar luz. El paciente era un hombre mayor, con una mirada perdida y una respiración agitada. Su familia había dejado de visitarlo hacía semanas, y su estado empeoraba cada día. A medida que avanzaba la noche, comencé a notar cosas extrañas. Las luces parpadeaban sin razón aparente, y el sonido de pasos resonaba en los pasillos vacíos. Pensé que era mi mente jugando trucos debido al cansancio. Alrededor de la medianoche, el paciente comenzó a murmurar en voz baja. Me acerqué para escuchar mejor, y lo que dijo me heló la sangre. No quiero irme, no quiero irme. Intenté calmarlo, asegurándole que estaba allí para ayudarlo, pero su mirada se volvió aún más aterrada. De repente, la puerta de la habitación se cerró de golpe. Corrí para abrirla, pero estaba atascada. Miré por la ventana, y vi una figura oscura observándome desde el pasillo. Al voltear, el paciente ya no estaba en su cama. En ese momento, el monitor cardíaco comenzó a emitir un pitido constante. Corrí hacia la cama, y el paciente había desaparecido. Solo quedaba una sombra en el colchón. La puerta se abrió por sí sola, y una enfermera entró, mirándome con una expresión de preocupación. ¿Estás bien?, me preguntó. Le expliqué lo sucedido, por ella solo asintió con la cabeza. Es la habitación 307, dijo. Nadie se queda allí por mucho tiempo. Desde esa noche, nunca volví a trabajar en el turno nocturno de ese hospital. Y cada vez que paso cerca de ese lugar, siento una presencia observándome desde las sombras. Tenía varias experiencias raras. Salía del trabajo a las 11 y, en lo que llegaba a mi casa, ya era medianoche. En ese entonces me tocaba el último turno. Yo era el encargado de ese grupo en el tercer piso, muy pocas personas, casi todos hombres mal encarados y una señora que sí me hablaba. Todos los demás se ponían audífonos. Había hecho mi transferencia de otra sucursal y vivía solo, así que tomé todos los turnos que nadie quería. Asumí que eran así porque yo era el nuevo. Había una recepción ahí, pero la cerraban a las 9. A veces veía a un chavito, pero ya lo había visto por el cuarto de aseo también, así que asumí que era el hijo de la señora de limpieza, como en otros lugares en los que había trabajado. Total, no tenía planeado estar mucho tiempo en esa sucursal. Bueno, el segundo día, por ahí de las 9:30, el teléfono de recepción empezó a sonar sin parar. Yo estaba concentrado en mi trabajo. Sonaba, se callaba, y luego volvía a sonar. Me estaba distrayendo, así que salí a ver qué pasaba. Levanté el teléfono y solo escuchaba estática y como un niño hablando. Pensé, pinches chamacos, y colgué. Esto pasó todos los días durante unas 2 semanas, así que fácilmente habré respondido unas 10 veces. Solo se me quedaban viendo cuando salía. Ya de plano les decía, otra vez tú, y dejaba el teléfono descolgado. Un día, una compañera estaba viendo su celular y me dice, el teléfono va a sonar en 5, 4, 3. Y empezó a sonar. Le pregunté cómo lo sabía y me dijo que siempre sonaba a las 9:36. Le respondí que sí, que eran los mismos chamacos molestando. Al día siguiente hablé con uno de los de recepción. Oye, ¿hay alguna forma de bloquear un número?
Unos chamacos siempre llaman en la noche y creo que son los mismos. Ya de plano dejo descolgado el auricular. Los otros de recepción se quedaron mirándose, callados y con los ojos muy abiertos. Me dice el vato: ingeniero, el teléfono lo desconectamos cuando cierra la recepción a las 9. Yo, casual, ¿eh? ¿Y por qué? ¿Siempre llaman? Y me dice: sí, ingeniero. Es el mismo niño y también dicen que lo han visto por el cuarto de aseo. Pensé que era el hijo de doña Rosita, la señora de limpieza, porque ya lo había visto varias veces. Una muchacha soltó un gritito y salió rápido. Entonces me dice: ingeniero, doña Rosita no tiene hijos. Después me contaron que mi equipo era el único que estaba en todo el edificio a esa hora, junto con los de seguridad, pero ellos solo activaban la alarma automática y no subían. Después de eso cerraron ese turno y me dieron a escoger los turnos que quisiera. Terminé quedándome 3 años, hice amistades y me contaron el chisme. Ese edificio antes pertenecía a una familia. El señor mató a su esposa e hijo ahí, en el 3er piso, en el área donde pasaba todo esto. Luego se convirtió en oficinas. Mi padre, hace cerca de 10 años, trabajaba en unas bodegas como guardia nocturno. Es un hombre robusto, aunque muy buena gente, por lo cual no solía cargar todos los dispositivos de defensa, solo el taser y la macana. Cuenta que, uno de los tantos días que estuvo ahí, le tocó a él hacer el rondín de las 3 de la madrugada y su compañero se quedó en la oficina. Tomó su cinturón y sus cosas, pero dejó su teléfono cargando, algo escondido. Era algo desconfiado, entonces tomó su lámpara y salió a dar el rondín, como de costumbre. Él cuenta que vio un bulto algo raro, pero no lo tomó en cuenta, pues pensó que era un costal que de una bodega de cereales igual olvidaron o alguien llegó tarde y lo puso ahí y se fue. Después de unos pasos, 2 hombres, cuenta, que parecían tener algún entrenamiento militar o algo de ese estilo, lo amagaron con armas de fuego. Uno había saltado un alambrado cercano y otro salió del bulto. Lo amordazaron, lo pusieron a correr a un lugar más oscuro y le dijeron que juntara sus manos detrás de la nuca, entrelazando los dedos. Los apretaron y el dolor fue bastante. Compruébenlo en sus casas y se darán cuenta que tardarán bastante en separarlos. Le dijeron: eso no es nada si no nos dices dónde está lo que buscamos. Él accedió, pero les dijo que ninguna de las bodegas manejaba dinero que él supiera o dónde estaba. Ellos dijeron que lo sabían y le preguntaron los nombres exactos de ciertas bodegas. Oía cómo sacaban maquinaria, mercancía y varias cosas. Dice que eran cerca de 10 hombres, mientras el otro le hablaba sobre la familia y varias cosas, sin dejar de apuntarlo, como en las películas. Algo surrealista, diría yo. Ellos se fueron y le dijeron que contara de cierto número en reversa hasta el 0. Él lo hizo y, cuando terminó, se destapó y fue a donde su compañero y le preguntó qué le había pasado. Él le comentó que se llevaron pertenencias y todo, y le hicieron lo mismo con las manos. Eso, a pesar de que se llevaron su teléfono y su cartera. Él buscó el propio, que estaba justo donde lo dejó, y llamó a jefes y a la policía. Dieron reportes y tuvieron que quedarse ahí por temas de transporte. Él iba a renunciar, pero uno de los dueños de la bodega le dio el empleo de su vida. Ya no lo conserva y tampoco acepta que así fue, pero era bastante feliz allí. Incluso cuando su ex jefe murió, se veía más triste. Nunca supo nada más del asalto o qué más se llevaron en realidad, pero ese es el fin de la historia. Trabajo en la noche, incluidos los fines de semana. Doy mantenimiento y calibración a los equipos de una empresa y, en la mañana, arranco todo para que cuando entre el personal a las 7 de la mañana ya esté funcionando. Un sábado por la tarde falleció una persona externa que hacía labores de impermeabilizado al caer de una altura de 10 metros. Yo me enteré cuando llegué a trabajar en la noche, ya que no nos permitieron entrar a esa nave en lo que limpiaban y hacían el peritaje. Al día siguiente ya pude continuar con mi rutina normal y, como a las 2 de la mañana, comencé a escuchar algunos susurros y balbuceos. Lejos de asustarme, me daba una gran curiosidad acercarme al lugar de donde provenían, exactamente donde había caído esa persona, ya que aún estaba cubierta por aserrín para absorber la humedad que había dejado el proceso de limpieza. Por más que intenté, no pude ubicar la fuente de los sonidos, ya que era envolvente y parecía venir de todas direcciones. Después de varios minutos dejó de escucharse y seguí con mi trabajo. Un par de días después, estaba trabajando en la misma área y uno de los vigilantes llegó con una veladora para colocarla en ese lugar. Me comentó que estuvo presente en el accidente y que, durante sus recorridos,
Al pasar por el sitio escuchaba el mismo sonido que hacía el accidentado cuando agonizaba, ahogándose con su sangre debido a las lesiones que sufrió con la caída. Yo solo lo escuché en esa ocasión, pero, de acuerdo con los vigilantes, duró aproximadamente un mes y durante ese tiempo, a diario le colocaban una veladora y se persignaban al pasar. La mitad de mi familia estudió medicina. He escuchado algunas historias que son bastante curiosas, aún más sobre el hospital donde trabaja mi madre. De hecho, es el más viejo de la región y el que más historias tiene. Incluso a mi madre, que no es muy creyente de esas cosas, le han tocado algunas anécdotas tanto aterradoras como interesantes. Por ejemplo, hace muchos años, mi madre trabajaba en el turno de la noche. El hospital es municipal, por lo que no es muy grande. Cuando no tenían casi pacientes, ella y otra compañera, las únicas dos enfermeras cuidando esa área, se turnaban para dormir cuando las noches estaban tranquilas. Mientras una dormía, la otra hacía guardia. Esa noche tenían solo 2 pacientes. A mi madre le tocó hacer guardia mientras su compañera estaba dormida. Como la noche se sentía moderadamente fría, a cierta hora mi madre tomó unas sábanas del armario para dárselas a los pacientes, pero al llegar vio que ya tenían sábanas, lo cual la sorprendió. Pensó que los pacientes las habían tomado por su cuenta, aunque eso no era posible. Uno de ellos, el único despierto, le dijo que hace unos momentos la otra enfermera les había dado las sábanas, además de tomarles los signos. Mi madre se quedó sorprendida y asustada y le preguntó cuál otra enfermera. El señor volvió a decir que la otra enfermera, la de pelo negro y largo. Mi madre fue a despertar a su compañera para ver si ella había sido, aunque en el fondo ya sabía que no. La descripción que dio el paciente era completamente diferente a su compañera. Esa noche, en ese servicio, solamente había 2 enfermeras, y ninguna era la que describió el paciente. Lo curioso es que cada vez que suceden casos similares, siempre son las mismas descripciones acerca de esa enfermera: pelo largo, color negro, uniforme bien arreglado, en algunos casos descrito como antiguo, y nunca se le alcanza a distinguir el rostro. En ese hospital, de vez en cuando salen historias así, sobre todo en el turno de la noche. Tanto pacientes como personal han visto desde perros negros dentro del hospital hasta personal que aseguran no trabaja ahí. No fue laborando, pero fue cuando me dedicaba un poco al arte urbano. Me pasó a mí con un amigo. Solíamos ir a grafitear unas casas abandonadas, obras de Fidel Herrera. La construcción fue un completo desvío de recursos, eran 2 calles enteras con casas pequeñas, sin instalación de agua ni luz, solo la fachada. Ni siquiera había calle para acceder. Nosotros nos habíamos apropiado de una de las casas en mejor estado y solíamos pintar las paredes de una habitación. Teníamos como 15 años. Una tarde decidimos ir a pintar como a las 7 de la noche, ya se hacía oscuro. Para acceder teníamos que bajar por un monte, saltar sobre aguas negras y caminar unos 200 metros alrededor de una colina. Un vigilante nos alumbró con su lámpara desde la entrada cuando íbamos a medio camino, pero no nos dijo nada ni nosotros le hicimos caso. Más adelante, llegando a las casas, logré ver que había siluetas de personas a lo lejos y lo que parecía una camioneta como a unos 100 metros de donde estábamos. Era de noche y la única fuente de luz era la luna, aparte de nuestras lámparas, que le pedí a mi amigo que apagara porque se veía gente a lo lejos. Él no lograba ver nada porque tenía hipermetropía muy fuerte y casi lo tenía que llevar del hombro. Al final decidimos no arriesgarnos y nos regresamos. El vigilante ya no estaba en ningún lado, ya en la calle. Regresando a nuestras casas, llegó un convoy de militares. Los soldados bajaron de la batea, 4 de ellos encañonándonos a 2 muchachos con latas de pintura y una guitarra, muertos de miedo. Bajó también el general o capitán, con una boina, y él fue quien nos empezó a preguntar qué hacíamos, qué traíamos, entre otras cosas. Al final nos dejaron ir con una advertencia. Semanas después, platicando lo que había sucedido, nos dimos cuenta de que realmente debía haber gente en esas casas. Esa terracería llegaba justo después de un retén a la ciudad, así que era perfecta para evitar a la policía. Quizás si hubiéramos seguido caminando, pensando que no había nadie, no habríamos regresado para contarlo. De ahí en adelante nunca volvimos más a esas casas. Esto pasó hace años, cuando trabajaba en un Oxxo.
Mi jefa tenía la mala costumbre de dejarme trabajando solo en la noche en una tienda con mucho movimiento nocturno. Un viernes por la noche me avisaron que no tendría compañero y me tocaba meter toda la mercancía yo solo. Tuve un turno muy ajetreado por la visita constante de borrachos que querían comprar alcohol, por lo que me tardé más de lo que quería. Tenía que abrir la puerta a las 6 de la mañana, así que dejé las cosas más ligeras afuera y me concentré en las más pesadas y valiosas. Cuando llegó la hora de apertura dejé abierta la puerta y me puse a meter el resto de cosas a la bodega. Cuando salía de esta, vi en uno de los espejos a un señor que se dirigía a los refrigeradores. Me apresuré a ir al punto de venta para recibirlo a su regreso, pero no escuché ninguna puerta abrirse y, como se tardaba, me asomé a ver qué pasaba porque me urgía terminar de meter las cosas. No había nadie en ningún pasillo. Decidí pensar que me lo había imaginado y continué con lo mío. De nuevo, cuando estaba saliendo, vi a una persona pasar por el pasillo de Pan Bimbo. Esta vez lo vi directamente, otra vez yendo hacia la parte de los refrigeradores. Salí rápido, pasando por la parte de atrás para verlo bien, pero otra vez no había nadie. Busqué por los pasillos y no encontré a ninguna persona. Cuando estaba por regresar a la bodega, vi que la puerta se azotó. Me asusté, pensé que alguien se había metido y corrí a ver quién era, pero no había nadie. Subí las escaleras para revisar si se había ido hasta arriba, donde está la bóveda y el baño, pero tampoco encontré a nadie. Ya algo asustado bajé para terminar de meter las malditas cosas. Esta vez escuché que uno de los refrigeradores se abrió. Me apuré y me dirigí al punto de venta sin mirar los pasillos. Ya estando ahí, vi a uno de los clientes frecuentes que venía a pagar. Me alivió ver que era una persona real. Mientras le cobraba, se escuchó claramente cómo trataban de abrir el refrigerador de cerveza, el cual no se abre hasta las 8 de la mañana. El cliente se asustó y me preguntó si era mi compañero, porque él no había visto a nadie entrar. Le dije que estaba solo y entonces él fue a mirar a los pasillos, pero no vio nada. No recuerdo exactamente lo que me dijo, pero era algo sobre fantasmas. Después de que se fue, todo estuvo tranquilo durante unos 15 minutos. Eso me dio tiempo de terminar de meter todo. Cuando estaba esperando a que terminara mi turno en el punto de venta, vi en los espejos a dos personas, una mujer en la sección de galletas y una niña yendo hacia los refrigeradores. Me dio miedo porque no las vi entrar, y el punto de venta está justo a un lado de la entrada. Cuando ambas salieron de la vista de los espejos, la puerta de lácteos se abrió de golpe y se cerró también de golpe, como era de esperar. No había nadie en ningún lado de la tienda. No volvió a ocurrir nada por el resto de mi turno, pero la puerta de la bodega azotándose y la puerta del refrigerador de cerveza abriéndose sola ocurrían muy seguido, y ya todos nos habíamos acostumbrado. La segunda cosa que me pasó en ese Oxxo durante el turno de la noche fue que, mientras llenaba los refrigeradores desde dentro, escuché que las luces de la bodega y de la planta alta se encendieron de golpe, y se escuchó como si alguien hubiera pasado corriendo descalzo y se hubiera azotado contra la puerta de la bóveda. Recalco que esas luces solo se activan si alguien pasa por enfrente del sensor de movimiento. Esto también ocurrió más veces, incluso cuando estaba acompañado. Hasta donde logramos indagar, sobre el lugar donde se construyó el Oxxo no había ocurrido nada importante. Antes era solo terreno baldío. Así que no tenemos idea de qué hizo que esas cosas ocurrieran. Me pasó hace ya unos 14 o 15 años. En ese entonces me habían despedido de mi primer trabajo en Mascota de Mundo E, y mientras encontraba otro que valiera la pena me quedé a trabajar en una tienda de conveniencia tipo Oxxo que estaba a escasos 5 minutos de mi casa. Esa tienda contaba con gasolinera, por lo que había mucho flujo de gente. Como buen chamaco de apenas 18 años, que ya andaba en la chinga de trabajar y estudiar, siempre me imaginaba que mi barrio de día y de noche era lo mismo. La tienda requería siempre de 4 personas, 3 para cubrir las 24 horas en turnos de 8 horas y un comodín que entraba entre turnos o cubría descansos. Una ocasión me tocó quedarme en la noche en plena quincena, días que odiaba y a la vez me gustaban. Me cagaban porque hacer inventario era imposible con tanto flujo de gente, había que cuidarse de que no te pagaran con billetes falsos y aguantar borrachos abusivos. Pero me gustaban porque ya pedos les cobrabas un poco de más y salías con una lana extra por el mal rato. Esa noche, cerca de las 2 de la mañana, cuando tenía más gente en la ventanilla, llegaron 2 camionetas negras de las que bajaron entre 4 y 5 personas por vehículo. Lo culero es que venían armados y escoltando a un tipo que,
Si lo hubieran visto en la calle, jamás pensarían que era un pez gordo de los que mueven sustancia blanca granulada. Todos los borrachos que estaban ahí salieron corriendo como cucarachas. Los despachadores de la gasolinera se metieron a sus coches y apagaron las luces de la estación. Me dejaron solito. Los hijos de la chingada. El sujeto se acercó, me pidió un montón de alcohol, hielos y botanas. Mucha mercancía para que me entiendan. La mercancía estaba asegurada, así que no había pedo si se la llevaban, pero como eran fácilmente 10 cabrones armados, no había manera de hacerla de pedo. Mejor los invité a pasar a la tienda en vez de estarle haciendo a la mamada desde la ventanilla. Ellos entraron, me dejaron irme detrás de la barra y, sin exagerar, agarraron de todo, me lo fueron poniendo en la caja para que lo marcara en el sistema. Yo por dentro pensaba que eran unos mierdas porque, aparte de llevarse todo, me hacían marcarlo para que no lo pudiera reportar como robo, pero no. Después de unos 40 minutos de, tráeme esto, márcame esto, ¿dónde tienes más de esto? Terminé de registrar todo. Habrán sido unos 15,000 pesos en mercancía. El chaparrito, que se notaba era el patrón, se acercó y me dio 20,000 pesos en efectivo. Me agradeció que lo dejara pasar y se llevó todo en bolsas de plástico. Apenas se fueron, los despachadores salieron corriendo a preguntarme santo y seña de lo que había pasado. Medio los mandé a la chingada por culeros, aunque en el fondo yo también me estaba cagando de miedo. Terminé el turno, hice corte de caja, cuadré entradas y salidas, medio limpié y me largué. Tiempo después me enteré de que el tipo era el mañoso de mañosos de la zona, con casa de seguridad en el cerro donde nadie se paraba sin saber a lo que iba. Ese día básicamente bajó a abastecer su desmadre. Normalmente cuando lo veían todos cerraban la tienda y él simplemente la abría para llevarse lo que quisiera. Me imagino que como lo dejé entrar, lo atendí y no hice pedo, hasta le caí bien. Incluso me dijo, gracias, gallito, antes de irse. Ese día me quedé con unos 4,500 pesos entre lo que ya había cobrado de más a los borrachos y lo que me dejó el tipo. Aún cobré mi semana y renuncié. Como a los 6 meses la tienda quebró porque al sujeto ya se le había hecho costumbre llegar a surtirse sin pagar. Supongo que esquivé la bala. Y con esta última historia llegamos al final. No todas fueron de fantasmas, algunas resultaron incluso más terroríficas, porque no hablamos de algo invisible que solo asusta, sino de situaciones reales, con personas de carne y hueso, que pudieron terminar con la vida de quienes las vivieron. Eso es lo verdaderamente escalofriante. Si tú tienes alguna experiencia que quieras compartir, déjala en los comentarios. Me pondré en contacto contigo para que puedas contarla a detalle. Espero que este video te haya gustado, a pesar de no ser tan largo, pero lo importante es que cada historia fue real para quienes la vivieron en ese momento. Nos vemos en la próxima entrega. Y recuerda, lo más aterrador no siempre viene del más allá. A veces está aquí, frente a nosotros.